Bien, muy buenos días a todos. Estamos a pocos días de terminar el año y comienzan en estos días a poner propósitos para el siguiente año, como el que me quiero comprar un carro, como el que voy a ir al gimnasio después de comer tanto en diciembre y cosas así. Pero están los propósitos y los propósitos son buenos porque nos llevan a una meta, ¿sí? Nos llevan incluso a crecer, a edificar su familia, etcétera. Ahora quiero que pienses un momento en esos propósitos que hasta el momento llevas. Piensa ahí en tu corazón, en tu mente, en esos propósitos que hasta el momento llevas. Ahora, en esos propósitos está la palabra de Dios. ¿Está Jesús por ahí? ¿O se te ha olvidado? ¿O lo dejará ver si alcanza el tiempo? Yo quiero compartir con ustedes tres beneficios de muchos que hay, pero tres beneficios de la palabra de Dios que a mí me hayan ayudado mucho y el Señor me ha mostrado por medio de estos años de creyentes, en especial este último año. El Salmo 119. La palabra de Dios me ayuda a no pecar contra Dios. Salmo 19, versículos 2 y 3. 119, perdón, gracias. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Versículo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recuerdo cuando fui creyente que conocí al Señor. Empezó ese nuevo amor y empecé a estudiar la palabra de Dios y con gozo a estudiarla y venía fielmente al grupo de jóvenes y a la iglesia y a los cultos los miércoles, Emaús los jueves y empecé a crecer increíblemente y estudié la palabra de Dios. De un momento a otro empecé a servir, fui bautizado y empecé a servir y empecé a crecer mucho. Pero llegó un momento en mi vida en que empecé a dejar la palabra de Dios. Poco a poco, porque eso no es, la dejo de un momento a otro, sino no nos damos de cuenta y empezamos. Hoy no hago devocional. Hoy no estudio esto. Cuando menos pensé, ya me había apartado el Señor. Cuando menos pensé, ya estaba otra vez en el mundo. Y dejé al Señor por muchos años. Bueno, por varios años. Cuando el Señor me dio un sacudón y me hizo volver y me animó a estudiar la palabra de Dios. Y de ahí voy estudiándola y cada día digo, no vuelvo atrás. Y es la palabra de Dios la que me ha limpiado, me ha cambiado mi mente. Segundo beneficio, la palabra de Dios me consuela y me da esperanza en los momentos de angustia. Salmo 119, versículo 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En este año que más de uno, o creo que todos conocen, la prueba por la que el Señor me puso, fue la palabra de Dios la que me ha sostenido. Versículos que llegaron a mi vida. Otro de los beneficios para ir los dos pegados, dice que con la palabra de Dios puedo
dar consuelo a los demás. Y eso va en el 2 Corintios 1, pero la quiero leer de la Nueva Versión Internacional. 2 Corintios 1, versículo 3 y 4. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y en este momento de dificultad, en este tiempo de dificultad por el cual pasé, fue la palabra de Dios la que me sostuvo, la que me dio aliento, la que me consoló. Pero porque hubieron hermanos que me ayudaron y me recordaron la palabra de Dios. Versículos como Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. También como Filipenses 4, versículos 6 al 7, que seamos agradecidos con el Señor en toda oración y ruego. Versículos como Josué 1:9. Esas personas no me consolaron, venga para acá, ya no haga más, tranquilo que eso va a pasar, que eso no. Fue con la palabra de Dios. Mire que el Señor le dice que siempre estará contigo, que sea valiente, que sea esforzado, que el Señor va delante tuyo. Y increíblemente veía al Señor orar, como hablábamos hace un momento con los hermanos ahí. Increíblemente veía orar al Señor de unas formas que no entendía. Si me pusiera a contarle, ustedes dirán, uy, escucha, pero ¿cómo? Pero realmente vi orar al Señor de unas maneras increíbles. Y esas personas son personas que estudian la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios me ayudaron a sentir consuelo y esperanza en estos momentos. Ahora, ¿cuáles son tus propósitos para este 2025? ¿Está el estudiar la palabra de Dios allí? ¿O simplemente los dejamos a un lado? Miremos qué nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Juan 15, versículo 1, pasaje muy conocido por todos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echarán en el fuego, y arde. Si permaneceréis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué nos está pidiendo hoy el Señor? Que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su amor. ¿Pero cuál es la forma? Guardando sus mandamientos. ¿Cómo puedes guardar un mandamiento si no lo conoces? Ahora, entre los propósitos que te pongas este año, qué bueno sería poner uno. Yo digo uno.
de muchos que puede haber. No salir de tu casa sin hablar primero con el Señor, sin un devocional completo. Tanto pedirle al Señor como escucharlo. ¿Qué pasa si yo salgo sin escuchar la palabra de Dios o sin orar? Simplemente le estoy diciendo al Señor, hoy me cogió el tarde, hoy no quiero, hoy no estoy disponible. Pero voy a hacer todo lo que tengo que hacer en el camino, lo que hago siempre, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Pero al Señor lo dejo ahí a un lado. Señor, tú solo me sirves en los momentos de angustia. En los momentos de dificultad lo voy a buscar todos los días. Pero hoy que estoy bien, estoy tranquilo, nada pasa en mi vida. Ahorita no, tengo pereza. Me levanté tarde, qué pena. Los animo, mis hermanos, a que entre los propósitos que hagan este año, el Señor esté presente. Tanto en los propósitos que no sea de estudiar la Biblia, como voy a comprar un carro, un ejemplo, está el Señor ahí, porque el Señor es nuestro proveedor, como también el permanecer en su amor, buscar a Dios cada día. Buenos días para todos. Último culto del año y quedan un par de días para que el año finalice. Como nos decía Ernesto, cuando un año va a finalizar o cuando va a iniciar un nuevo año, solemos hacernos propósitos. Como él mencionaba, hay muchos propósitos, como este año voy a ir al gimnasio, voy a aprender inglés, voy a ahorrar, voy a leer toda la Biblia, voy a servir, etcétera, etcétera. Hay muchos propósitos y seguramente tú ya tienes en mente algunos de esos propósitos, ya los has hecho o estarás pensando para antes de que acabe el año o apenas inicie el nuevo año, poder hacer esos propósitos. Pero cuando está finalizando un año, de esos propósitos solemos también hacer una evaluación, ¿cierto? Solemos también evaluar cuáles de esos propósitos o cuántos cumplimos. Si sí cumplimos con esos, si empezamos muy bien, pero ya a mitad de año o menos nos desanimamos y no seguimos. Quiero que por favor me acompañen al Segunda de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y como decía, al final de año es un momento para reflexionar, para evaluarnos, pero también para fijar metas, propósitos, para hacer metas. Y es precisamente de lo que quiero compartir algunas de esas metas en las cuales pensé para compartirlas con, con ustedes. Como decía anteriormente, quizá antes de fijar una meta o un propósito es necesario hacer una evaluación. Pero no quiero en este momento hablar de esos propósitos o esas metas que mencionábamos anteriormente, que no es que sean malas, para nada. Decía Ernesto, comprar un carro, una moto, un vehículo, para nada está mal si está bajo un presupuesto y bajo los planes de Dios y bajo su dirección. Aprender un nuevo idioma, alguna nueva habilidad, ahorrar, leer, hacer ejercicio, etcétera, son buenos propósitos. Pero hoy quisiera hablar de metas en el servicio al Señor. Y para eso, antes de eso, quisiera que cada uno de nosotros evaluara esas metas o esos propósitos que tuvimos al iniciar el año, pero en cuanto al servicio al Señor. Decía el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Perdón, decía el 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Y es lo que quiero que cada uno de nosotros piense esta mañana. ¿Cómo fue nuestro servicio al Señor este 2024? ¿Fue diligente? ¿Fue con amor? ¿Fue pensando en glorificar al Señor? ¿Fue queriendo usar los dones que el Señor me ha dado para ayudar a otros, para el servicio? Quizá servimos al Señor pudiéndolo hacer. ¿Sabes ya tu don y estás usando ese don? Rápidamente cada quien sabrá esa evaluación. Y si de pronto la respuesta es no, o estás diciendo, uy, en esa evaluación me rajo un poquito, pues es bueno poder este año empezar poniéndonos estas metas para poder glorificar a Dios con nuestro servicio. Y pensé en cuatro áreas claves o cuatro metas que nos pueden guiar este año para nuestro servicio al Señor. Y la primera que pensé fue en coherencia con la visión del liderazgo. Y esa coherencia con la visión del liderazgo nos debe ayudar a entender que el liderazgo de nuestra iglesia en la cual servimos y en la cual estamos es un liderazgo el cual es guiado por el Señor. Este año los hombres tuvimos la oportunidad de hacer dos estudios maravillosos que en lo personal nos ayudaron bastante, y uno de ellos hablaba de morir al yo. Y una de las tantas cosas que aprendimos con morir al yo es que cuando morimos al yo y dejamos actuar al espíritu, nos damos cuenta que ya no actúo bajo mis gustos, bajo mis pensamientos, bajo lo que me parece o no me parece. Y pienso que si tenemos coherencia con la visión del liderazgo, vamos a tener una mente de saber que ellos están guiados por el Señor. Ellos son hombres que el Señor ha puesto ahí en el liderazgo, que buscan la dirección de Él y actúan de acuerdo a esa voluntad de Dios. Cuando tengo esa coherencia o pienso en que mi meta al servicio al Señor debe ir en unidad con ese liderazgo, ya no va a prevalecer, es que a mí no me gusta, es que a mí no me parece, o es que ¿por qué hacen eso así si yo pienso que debería ser a esa manera? No, cuando pienso en esa coherencia, pienso en que muero yo en lo que pienso y dejo actuar al espíritu y dejo actuar a las personas que Dios ha puesto allí. También pensaba en una segunda meta del servicio al Señor para el 2025, y es evaluar el tiempo de acuerdo con mi realidad. Nuestro servicio al Señor no solo requiere sacrificio, sino que también requiere sabiduría, que lo hagamos de una manera consciente y sabia pidiendo al Señor. Mi realidad no es la misma realidad que la de ustedes. Todos tenemos realidades diferentes. Hay acá hermanos que sirven, que son solteros, están estudiando, tienen tiempo para hacerlo, como hay otros que tienen hijos, están trabajando, hay otros que trabajan y estudian, hay otros, etcétera, que tienen o tenemos diferentes responsabilidades.
u obligaciones. Es por eso que la evaluación de mi tiempo debe ser de manera sabia. Debemos pedirle al Señor y que nuestra meta sea que podamos equilibrar todas las áreas de nuestra vida, que todas estén en una balanza, que el servicio, aunque es bueno, no esté quitando ese tiempo que mi familia requiere, o al contrario, tanto tiempo en mi familia o en mi casa o en diferentes actividades estén quitando el tiempo que el Señor requiere, que el descanso requiere. Debemos pedirle al Señor, y una de mis metas este año es que me ayude a evaluar el tiempo de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a mi trabajo, de acuerdo a mi esposa, a mi bebé, pero que ellos no le quiten el lugar al servicio, pero que tampoco el servicio al Señor este año le quiten el lugar que ellos tienen. Una tercera meta es que podemos pensar nuevos propósitos, nuevas formas. Muchas veces en mi experiencia, decía Ernesto hace un rato, yo creí al Señor, empecé a conocerle, me bauticé, empecé a estudiar y empecé a servir y pensaba, y está bien, obviamente, eso está bien, y digamos que más o menos así es que todos nosotros llevamos el curso de nuestro servicio, de nuestra vida de creyentes, pero pasa en algún momento que nos estancamos, y muchas veces en nuestros ministerios, y hablo por mí primeramente, solemos estancarnos o nuestro ministerio se vuelve monótono. Hacemos las cosas porque toca hacerlo, o yo siempre lo he hecho así, no voy a cambiar, o me estanco, como que no doy un paso más adelante y me quedo ahí en lo mismo. El Señor me ha hablado, nos ha hablado a que debemos buscar nuevos propósitos y también nuevas formas de hacer. Por ejemplo, si tu don es evangelizar y siempre lo haces con las personas de acá o con las personas de tu conjunto, de pronto el Señor te esté llamando o te llame, hazlo con otras personas. ¿Qué tal las de la torre del conjunto? ¿Qué tal en un bus? ¿Qué tal tu familia? Él no quiere que nos estanquemos. Él quiere que nuestro servicio esté también en constante cambio, que busquemos como esa creatividad, por decirlo de esa manera, no sé si sea la mejor palabra, pero, pero que busquemos nuevas formas de que nuestro don que Él nos ha dado y nuestro servicio pueda ser mucho más, pueda ir mucho más allá. Y por último, servicio individual y servicio familiar. Y es que no necesariamente el don que el Señor me ha dado a mí es el mismo que le daba a mi esposa, o no es el mismo que hay en tu familia. Es muy hermoso ver a todas a familias que sirven juntas, que sirven unidas, pero el Señor también este año puede nos invita a que evaluemos ese don, cómo lo estamos desarrollando. No porque mi papá tiene este don, yo debo servir con él, sino seguramente el Señor eh, quiere que tú evalúes el don que tú tienes y Él te quiere usar de una manera diferente. Como decía, es muy bonito ver a familias unidas, pero debo evaluar mi tiempo como persona, debo evaluar mi don para que cada miembro de la familia y en específicamente cada persona pueda ser usada en el lugar que Dios quiere. En conclusión, el apóstol Pedro nos exhorta en este pasaje a que, a que todo lo que hagamos lo hagamos con diligencia, y en especial cuando hablamos de servicio al Señor, cuando hablamos de hacer las cosas para Él, hacerlas aún con más diligencia, que podamos crecer en unidad y así experimentar también el gozo en el ministerio. Oremos para que el Señor renueve nuestras fuerzas este nuevo año, nos anime, nos dé sabiduría para administrar nuestro tiempo y nos inspire a servirle con pasión y creatividad, y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Les cuento que este tema me confrontó muchísimo.
es ganar a alguien para Cristo en el 2025. Como estamos hablando de propósitos para el 2025. Y me confrontó desde el momento en que me llegó el mensaje de esa persona tan especial de lanzarlo a uno a la piscina sin salvavidas ni nada. Pero muy pendiente ahí de que si está tomando mucha agüita, le lanza la mano. Y porque primero estar aquí no es fácil. O sea, estos 10 minuticos que habla uno toda la semana, estudie y estudie y estudie para hablar 10 minutos, porque la responsabilidad es grande, muy grande. Pero al final, cuando terminé de preparar la charla, entendí el porqué. Y no fue esa persona, sino es el Señor. De pronto estoy haciendo la tarea mal en ese pedacito. Ganar a alguien para Cristo. Y los que caminamos en los caminos del Señor, los que somos cristianos, tenemos 3 instrumentos muy importantes en nuestra vida cristiana. Uno es orar. Nosotros oramos mucho y oramos por todo, dice el mundo. Incluso nos buscan para orar. ¿No les ha pasado que alguien diga, ore por mí porque tal cosa? Dicen que los cristianos oramos muy rico, muy chévere. Y ayer compartíamos con Hernando algo, tuvimos el gran privilegio de invitarlo a almorzar. Y tuvo un percance, no sé si ustedes lo leyeron en el grupo de oración de el hijo del jefe de él, tuvo un accidente bastante difícil. Y me mostró un mensaje de la jefe, Hernando, por favor, ore, mi hijo se asiento, lleve ese mensaje a su comunidad, a su congregación, que oren. Chévere, porque el esposo de ella es cristiano, ella ha sido muy difícil de que busque al Señor. Y como estamos en momentos de evaluación, voy a pedir que levantemos la mano. ¿Quiénes oramos? Por todo. Uy, hay manos abajo. Importante. Segundo, estudiar la palabra. Estudiar la Biblia. Tenemos los medios, tenemos cursos, tenemos las enseñanzas. Hablamos con Cristina de las enseñanzas, son importantes. De pronto en la semana repasarlas. En estas últimas prédicas, Gilberto nos puso muy al tanto del nacimiento de Jesús. Toda la historia del nacimiento de Jesús. Incluso hablamos con Cristina de por qué no encontraron posada. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado en donde naciera el rey? Y dice Cristina, no, yo sí no. A mí me vienen a golpear que van a ser el rey. Carlitos a dormir a la sala que llegó José. Entonces, esas enseñanzas nos enseñan mucho a conocer de la palabra. Y el tercero, que es el que vamos a tocar, es ir a buscar a una persona para Cristo. Y esto es difícil o fácil, según cómo lo tomemos. Y no es solo compartir, muchas veces simplemente comparto y ya. Es hacerle seguimiento a eso que hablé con esa persona, o sea, seguir como en un acompañamiento hasta que realmente podamos tener esa persona a los pies de Cristo. Yo recuerdo, y hablaba en el comienzo de que no es fácil, cuando inicié en la iglesia, que cuando uno entra como ganas de participar en todo y hacíamos un ejercicio de salir a repartir tratados, volantes, lo hacíamos aquí puerta a puerta con los vecinos. Y yo vi el novato, caminamos a repartir tratados, camino, y yo golpeaba, ojalá no salga nadie. Porque uno está inexperto.
Y en ese momento es difícil compartir porque no tengo cómo hacerlo. Y aparte de eso, 3 puertas adelante, creo que iba con David en ese momento, sale un señor, yo no necesito de eso. Esta casa de 3 pisos es mía. Mire la nevera, está llena. Mis hijos son profesionales. Yo tengo todo. Y uno novato. Difícil. Esto es una prueba de una verdadera conversión. O sea, compartir la palabra es el secreto del crecimiento de la vida cristiana. Ahora, estos 3 instrumentos, orar, estudiar la palabra, compartir la palabra, deben ir unidos. O sea, aquí no puede ir el 2-1. 2-1 cuando juega Santa Fe Millonario, ¿no? Los 3 deben ir muy ligados. ¿Quiénes estudiamos la palabra? Levantamos la manito. Bajo un poquitico de porcentaje. Pero tenemos también los medios para hacerlo. ¿Quiénes estamos en estos momentos compartiendo la palabra a alguien? Bajo otro poquito. Y debemos llevar los 3 ligados. Entonces, es uno de los propósitos que le invito a tener para el 2025. Cuando lo estamos haciendo, cuando tenemos esos 3 instrumentos ligados, podemos afirmar que el reino de Dios está creciendo. ¿Sí? Cuando nosotros buscamos una persona para compartirle las buenas nuevas, compartirle la palabra, que llegaron a mi vida, en algún momento llegaron a mi vida. Esas buenas nuevas se reconfirman. O sea, cuando yo las vuelvo a compartir, como que se reconfirman en mí. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a quedar con esas buenas nuevas? O sea, me compartieron y las cojo para mí, únicamente para mí. Debo compartirlas. Una de las excusas más comunes para compartir la palabra es que a mí nadie me escucha. Yo voy a hacerlo y como que no me paran bolas. Y muchas veces esto sucede cuando empezamos hablando de religión. Y debemos ser conscientes de que nadie quiere cambiar de religión. Es mucho más difícil. Y lógicamente, si yo no quiero cambiar de religión, pues no hay disposición para escucharlo. Y ahí fallamos. Otro error es iniciar hablando de la Biblia, de versículos, del culto, de la iglesia, del pastor, porque esa persona no es bobita. Ella sabe que ustedes, ¿cómo es que nos dicen? Aleluya. Ellos saben que usted es cristiano. Y cuando usted empieza a hablar, esa persona empieza a poner como esa barrera, porque yo sé a qué viene. Entonces yo entro como en una especie de defensiva, ¿sí? Entonces en ese momento debemos calmarnos. Hay tiempo para compartir la palabra. Hay tiempo para empezar a hablar de las cosas importantes de Jesús. Jesús, ¿cómo ganaba las almas? Se mezclaba con la gente, con las personas. Se mezclaba como que quería hacerles bien. No se le veía ese afán de que venga para acá y lo voy a bautizar. En ningún momento se veía ese afán. Jesús tenía mucha simpatía. Hasta el punto que cogía a un discípulo, sígueme, y de una vez lo seguían. Y qué joyitas las que levantó inicialmente, ¿no?
pero lo seguían, lo seguían. Es muy importante con aquella persona que vamos a compartir, conocer detalles como su núcleo familiar, fechas de cumpleaños, fechas de aniversarios, estado civil, hijos, qué hace, qué tal esa persona. En un momento yo lo llamo para felicitarlo en su cumpleaños. ¿Cómo se sentirá? O sea, debemos inclusive atender sus necesidades emocionales, de enfermedad, físicas, familiares, a veces hasta económicas. Incluso compenetrarnos con esa persona, de qué equipo de fútbol es. Yo creo que esa persona es de Millos, yo soy de Nacional. Debo renunciar al Nacional. Es mejor entrar al reino de los cielos siendo hincha de Millos que empate y pierda toda hora, pero ganarme la persona porque de pronto eso es lo que a él le gusta. ¿Sí? ¿Qué tal en un momento dado orar por esa persona con él? O expresarle si tiene algún motivo de oración. ¿Quiere que ore por algo? ¿Necesitas algo espiritualmente? ¿Quiere que lleve esa necesidad a mi iglesia? ¿Quiere que oremos por usted? Yo creo que es algo muy acogedor para esa persona. ¿Cómo vamos a ganar el alma de un católico si le vamos a hablar mal de la Virgen María? Si sabemos que la gran mayoría de los católicos son marianos. ¿Será que lo conquistamos? Difícil. Entonces no debemos entrar en puntos polémicos. Después de seleccionar a alguien a quien yo quiero compartir, debemos orar mucho por esa persona. Pero mucho es mucho, permanentemente. Orar por mí, que soy el que lo voy a compartir para que el Señor me guíe, que ponga en mí las palabras para poderlo traer a los pies de Él. Esto requiere de preparación. Y la iglesia nos la da. Tenemos cursos, tenemos a David que es muy duro para este pedacito, una asesoría, un acompañamiento. Entonces, cuando analizamos todo esto que he tocado, traer almas al Señor es fácil. Entonces, mis hermanos, quiero invitarlos a que este año 2025, uno de los propósitos es que terminemos el año al menos trayendo una persona a Cristo. Y cuando digo trayendo, qué rico fuera que estuviera sentado en una silla de estas. Entonces, mi invitación muy especial para ello. Les deseo un feliz año a todos, que mi Dios los bendiga y nos vaya súper bien.